Vamos a explicar el fundamento de la perspectiva del arquitecto. Cogemos, por ejemplo, un plano y vamos a representar sobre él, por ejemplo, un cubo. Vamos a poner aquí el plano, un cubo o un prisma. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí la línea del horizonte, H, y aquí, por ejemplo, la posición del punto de vista, con su proyección ortogonal sobre el cuadro, punto principal, y la proyección de V sobre el plano geometral, que es el plano del suelo, plano geometral y plano de cuadro. Entonces tenemos ahí esos dos planos, y ahora vamos a coger aquí pues una figura cualquiera. Vamos a hacer, por ejemplo, un prisma que tenga esta posición. Verlo así. El prisma, por ejemplo, tiene esta altura. Y vamos a explicar realmente qué es lo que va a pasar en esta perspectiva, ¿no? O sea que marcaríamos un poco con más intensidad las líneas que son visibles, dejando aquí detrás de este plano con líneas más débiles, más suaves, también las que están detrás de la pieza, ¿no? Bueno, tenemos entonces ahí el plano sobre el que se va a proyectar la perspectiva de esta figura, ¿no? Y vamos a verlo por el método del arquitecto, cómo lo podemos conseguir, pero primero lo hacemos por el método que venimos utilizando siempre. Entonces tenemos, por ejemplo, la perspectiva de esto visto desde arriba, proyección ortogonal de los elementos. Tenemos un rectángulo que más o menos tiene esta posición. Vemos que si prolongamos estas dos líneas obtenemos aquí las trazas, más o menos vienen por aquí, y tenemos luego estas dos líneas cuyas trazas estarían una aquí si prolongamos y la otra por aquí, ¿no? Con lo cual, pues bueno, más o menos pues vendría por aquí y por aquí. Bueno, pues esto es visto desde arriba, este objeto que tenemos aquí con los dos planos. Para que se perciba un poco mejor en 3D, vamos a darle un poco de sombra por aquí detrás, simulando que esté el plano aquí delante y que esta figura queda ahí detrás en sombra, marcando también, por ejemplo, esta cara más oscura, y vamos a poner también esta un poco más oscura. Vamos a dar un poco de sombra aquí a este plano y también aquí. Y por último vamos a sombrear este plano por debajo. Bueno, así se percibe un poco mejor en 3D. Y también podemos poner el suelo más oscuro, por ejemplo, que la cara de la pieza. Bueno, podemos incluso degradar un poco los tonos para que aparezcan más homogéneos, de manera que ahí se vea que está el oscuro detrás del objeto. Y lo mismo aquí de manera uniforme. Bueno, tenemos entonces eso, y tenemos esto que representaremos aquí arriba ahora. Esto sería el plano del cuadro, como ya dijimos, que visto desde arriba pues es esto, mientras que ahora representaremos aquí en un alzado esta línea, que es la línea de tierra, LT, y esta que es la del horizonte a la altura del punto de vista. Entonces marcamos esas dos líneas aquí, línea de horizonte, línea de tierra, y ahora vamos a representar la perspectiva de la figura, que es esta. Bueno, entonces simplemente subimos siempre las trazas o intersecciones de las prolongaciones de las líneas de la figura. Las subimos siempre mediante líneas ortogonales a la línea de tierra. Hacemos las dos direcciones de las aristas de la figura. Tenemos entonces esta dirección y tenemos esta dirección. De esta manera obtenemos una fuga que subimos siempre al horizonte y la otra fuga. Entonces estas dos trazas siguen esta dirección hacia esta fuga, ya las unimos aquí arriba, ¿no? Mientras que ahora estas dos las siguen hasta esta línea. Tenemos esta hasta este punto, quiero decir, hasta aquí y hasta aquí.
Vale. Tenemos entonces ya la perspectiva de la figura, que es esta. Bueno, por último, la altura pues la colocamos a partir de una traza, imaginando que tenga esta altura, la colocamos aquí y fugamos hacia el punto de vista, hacia el punto de fuga. Levantamos una vertical, corta aquí, otra vertical, corta aquí. Mientras que si ahora unimos este punto con este, pues tenemos que al levantar una vertical, corta aquí, y ahora al fugar hacia aquí, tenemos que esta línea fuga también al mismo punto y corta aquí, a la vertical. Por lo tanto, estos dos puntos también estarán alineados con esa fuga. De esta manera tenemos ya el prisma en perspectiva, ¿no? Que será realmente lo que sale aquí, lo que está viendo el Señor. Vamos a darle un poco de sombra para que se perciba mejor. Entonces le damos una cara sombra, por ejemplo esta cara, ya que estaba ahí más sombreada, cogemos esta cara y le damos todo sombra. A ver, vamos a intentar homogeneizar un poco por aquí. Y podríamos en el horizonte, a partir del horizonte, decir, bueno, pues desde el horizonte hacia adelante está también más oscuro. Bueno, tenemos entonces ya ahí la perspectiva de la figura. Vamos a darle el horizonte con el degradado hacia el suelo, hacia adelante, y aquí igual, sin llegar a tocar esta cara. Esa sería la perspectiva de ese prisma. Bueno, una vez que tenemos esto, ¿qué relación tiene esto con la perspectiva del arquitecto? Bueno, pues es exactamente la misma perspectiva. Para que quede clara la figura, podemos darle un tono. Por ejemplo, vamos a darle el rectángulo para que se vea bien donde tiene su posición. Su posición es esta. Bueno, no pinta muy bien, el rotulador ya está algo gastado, pero creo que se diferencia, ¿no? Esa es la posición del rectángulo, o sea que es este de aquí en perspectiva. Bueno, pues para la perspectiva militar vamos a apoyarnos en una cuestión. Si yo alineo el punto A, por ejemplo, que es este, con V, que es el punto de vista, al alinearlo vemos que corta aquí. O sea, viene por aquí, bueno, vamos a hacerlo un poco mejor, viene por aquí así. Vale. La alineación de A con V es este punto, que si levantamos una vertical cae aquí, donde corta esta línea y tenemos el punto, ¿no? Bueno, basándonos en ese detalle, pues lo único que hace la perspectiva del arquitecto es lo siguiente. Esto va a ser exactamente igual, pero esta fuga F1 que llamaremos y fuga F2 va a pasar lo siguiente. Yo la coloco aquí, fuga F1, fuga F2, ¿no? Como son las proyecciones puedo llamarle prima, ¿no? Y ahora tenemos que estas dos direcciones son las dos direcciones estas, pues las venimos poniendo aquí. O sea, cae esta distancia sobre el punto principal que está aquí. Aquí nos cae, ¿no? O sea que este mismo triángulo lo coloqué aquí, nada más que esto. Bueno, digamos que lo único que hago para obtener la perspectiva del arquitecto es recortar esto y ponerlo aquí encima, nada más que eso. Entonces, ahora lo vemos, como se me va a llenar de líneas esto y ya tenemos las líneas de la propia perspectiva, voy a hacerlo aparte. Vamos a dibujar entonces aquí el detalle que es exactamente igual de la perspectiva del arquitecto. Entonces dibujamos, vamos a dibujar aquí, por ejemplo, colocamos esto mismo, voy a colocar aquí, tenemos la figura y coloco también el triángulo, por ejemplo, aquí. Lo voy a hacer más grande para que se vea mejor, porque la ventaja de la perspectiva del arquitecto es que no necesitamos tanto espacio como utilizamos aquí. Entonces ya tengo aquí la posición de V, con lo cual realmente el punto de vista está más lejano que la figura rectangular que tengo aquí, que corresponde al triángulo este verde, ¿vale? Voy a colocar aquí, así, marcando entonces aquí la tonalidad del verde. Bueno, tenemos ya exactamente lo mismo visto desde arriba, que aquí representábamos abajo. Aquí lo tenemos así. Y ahora aquí vamos a coger la línea del horizonte, la voy a marcar
por ejemplo, lo voy a colocar aquí. Y ahora esto va a ser el plano de cuadro y al unir con V veo que corta en este punto. Este punto veo que corta aquí. Como vemos aquí puse, para simplificar, la figura pegada a lo que va a ser realmente el plano del cuadro. O sea, que considero la fuga como, considero esto como el plano del cuadro. Ya pongo aquí PC, ¿no? Mientras que voy a considerar aquí la línea del horizonte, ¿no? Bueno, hasta ahora tenemos prácticamente lo mismo. Con las fugas las subíamos, las dos fugas al horizonte, aquí las bajamos ya que quedan abajo y tenemos una fuga y tenemos la otra, ¿no? Y ahora consideramos la línea de tierra, lo colocamos de manera que también la distancia quedará igual, ¿no? Aquí voy a hacer, por ejemplo, para que no se me solape con esto, que sea esta distancia, ¿no? Línea de tierra, ¿vale? Bueno, una vez ya que tenemos la línea de tierra, pues esto está pegado aquí a la línea de tierra y va a esta fuga, ¿no? Y va a esta fuga, ¿no? Entonces sé que la arista va a venir por aquí, ¿no? Esta arista, ¿dónde va a caer? Pues bueno, y esta, pues corta aquí, entonces ya bajo aquí esta línea, ¿no? En el momento en que corta, sé que el prisma va a caer hasta esta línea, lo mismo. Corta en este punto, pues bajo por aquí una vertical, va a venir por aquí. Y por último la altura la coloco como siempre, la coloco aquí, la altura que tenga, y fugo. Con lo cual fugo hacia los dos lados y ya tengo ahí el prisma. Puedo fugar por aquí detrás, puedo fugar por aquí levanto una vertical, fugo hacia allá, hacia aquel punto de fuga y hacia el otro. O sea que aquí tengo ya el prisma. Bueno, como vemos es exactamente el mismo procedimiento, la única diferencia es que si yo hago esto más arriba me permite acomodar aquí esto en un espacio menor, ¿no? Vamos a darle un poco de sombra. Pues este es el prisma y esto es el horizonte, con lo cual hago el degradado del horizonte por aquí. Como vemos, la línea de tierra, distancia LT, línea de tierra horizonte, que aquí era esta, pues aquí es esta, ¿no? Y esto lo coloco a la altura que quiera, no va a variar porque las fugas las proyecto verticalmente y luego las trazas, pues una vez que corta aquí, lo que me está diciendo es la distancia del punto de vista al cuadro, que es esta, ¿no? Que es la distancia que me interesa. Esto es igual a la altura que quede, igual que aquí esto también es igual a la altura que quede, ¿vale? Bueno, con lo cual aquí vemos la relación entre la perspectiva que venimos utilizando. Aunque ocupe más espacio, yo prefiero esto porque vemos una relación de diédrico, ¿no? De manera que vemos la planta y el alzado de esto, y al ver la relación de diédrico es mucho más fácil entender el dibujo, ¿no? Y entender lo que estamos haciendo y menos posibilidades tenemos de equivocarnos. Por eso yo siempre propongo utilizar este método, ¿no? Vamos a remarcar aquí las líneas ya, la línea del horizonte, que realmente es una línea que taparía ahí la figura, y ahora podríamos incluso incrementar aquí un poco el oscuro para hacer efecto de lejanía. De manera que aquí no puede tocar a la pieza que está delante, ¿no? Bueno, pues ese es el fundamento de la perspectiva del arquitecto, que como vemos, pues el fundamento es el mismo que la otra. La única diferencia es que cambia los elementos de posición, o sea, esto en vez de colocarlo arriba, y otra de las cuestiones es que nosotros esto no lo solemos utilizar, a no ser que queden tan lejos las trazas que queramos obtener este punto de esa manera, ¿no? Pero bueno, también hay otras formas de hacerlo, ¿no? Pues por ejemplo utilizando puntos de fuga reducidos, puntos métricos reducidos, etcétera. Pero bueno, ¿para qué complicarse? En principio acomodamos los datos a lo más sencillo, ¿no? Y vemos entonces la relación que existe, ¿no? Bueno, por último, ya, vamos a
entender esto que se proyecta aquí en el espacio, entonces tenemos la dirección esta, ya la trazamos por aquí, esta dirección, hasta que tenemos aquí la fuga. Esta dirección la trazamos por aquí y tenemos aquí la otra fuga. Eso quiere decir que estas dos trazas se unen con este punto, mientras que estas dos trazas, o sea, estas dos van hacia esta fuga y esta, perdón, eran estas dos. Bueno, estas dos líneas van a aquella fuga, una y otra. Al ser líneas tan largas, una y otra línea va hacia aquella fuga, mientras que estas dos van a esta fuga. Con lo cual tenemos ya la intersección de las cuatro líneas que nos provoca aquí este rectángulo. Y la perspectiva de este punto es este, que quiere decir que está alineado con V, los dos, ¿no? Ahora levantamos una vertical, otra vertical, otra vertical y ahí detrás otra vertical. Por último, alineando este punto con V, vemos que corta aquí. Eso quiere decir que el prisma ya lo tenemos aquí. Estas dos van hacia allá y estas dos hacia el otro punto. Entonces la perspectiva aquí del prisma es esta. Esto también cortará aquí detrás y corta aquí. Tenemos ya la perspectiva de nuestro prisma sobre ese plano. Fíjate aquí, como está lateral, pues la cara oscura es esta y esa es la que tiene más luz para el punto de vista. Esta es la perspectiva. Y debajo del horizonte oscurecíamos, pues aquí también podemos oscurecer. Y aquí poner esta cara más oscura. Entonces, simplemente aquí al hacer una paralela a esta línea tengo la fuga. Eso quiere decir que estas dos líneas van hacia esa fuga. Tenemos aquí la fuga, aquí una y aquí la otra. Mientras que esta dirección nos lo define esta arista. ¿Vale? Bueno, pues eso quiere decir que estas dos líneas van hacia esa fuga. Por lo tanto, vienen por aquí y por aquí. O sea, tenemos que la perspectiva de esta línea es esta y la perspectiva de esta línea es esta. La intersección nos provoca aquí el cuadrilátero y aquí vemos cómo sale por detrás también los detalles del prisma. No se ve muy claro, pero bueno, así se ve mejor. Estas cuatro líneas hacia ese punto y estas cuatro hacia aquel punto de fuga. Marcamos aquí la línea del horizonte y bueno, ya tenemos entonces la perspectiva al completo. Bueno, pues ese sería el fundamento de la perspectiva del arquitecto que vemos aquí. Y esto es igual donde lo pongamos. Si realmente lo ponemos aquí arriba, pues estamos haciendo esta perspectiva, ¿no? Con la salvedad de que aquí utilizamos este punto de fuga. Aquí no lo necesitamos porque hacíamos las direcciones, ¿no? Pero bueno, también vimos que lo podíamos obtener. De hecho, si ahora, por ejemplo, alineo este punto con V, vemos que corta aquí. Al levantar una vertical pasa por este punto. Corta esta línea en este punto y es un punto de la perspectiva. ¿Vale? Bueno, pues eso sería el fundamento. Vamos a hacer aquí un poco de reflejo y aquí marcar bien las líneas del objeto. Siempre conviene entender los ejercicios en el espacio, porque si no entendemos aquí lo que se resuelve en el espacio, es fácil que aquí nos confundamos en algún detalle. Entonces conviene entender la relación de esto con esto. Conviene entender que visto desde arriba es esto y visto aquí frontalmente esta perspectiva corresponde a la proyección de todo lo que está detrás de este plano sobre este plano, ¿no? Y aquí exactamente igual. Única diferencia es que esto que estaba aquí arriba lo bajamos, nada más, no tiene más. Es la única diferencia. Y luego que normalmente se cogen estos puntos de intersección para obtener aquí en realidad esta línea y esta. Mientras que aquí pues lo que haríamos sería, por ejemplo, esta línea viene por aquí y sigue esta dirección, ¿no? Entonces llega hasta esta fuga y por tanto la línea vendrá por aquí. Esa es la única diferencia, que solemos utilizar ese dato, pero ninguno más que ese, ¿no?